Acá Sebastián Bichner en un nuevo tutorial. Muy bien, en el día de hoy les traigo un video que no es complemento, pero sí ilustra un poco más el tema de una creación de una tienda, ¿sí? Una tienda online dentro de una página de Facebook, o sea, una página de fanpage, pero la vamos a crear desde la creación va a ser desde un catálogo en el administrador comercial, en la parte business de Facebook, que de alguna manera es más fácil de administrar y inclusive permite ensamble con tiendas web, que eso les facilita muchísimo la administración para que solamente administren de un lugar todas sus tiendas, ya sea en las páginas de Facebook e inclusive en Instagram Shop. Muy bien, les explico un poquito lo que vamos a ver, pero antes que nada les comento que al final de este video les voy a dar un regalo, como la mayoría de los videos, así que bueno, los invito a que se queden hasta el final. Ok, en este caso lo que vamos a estar viendo es, como primera medida, la creación de un catálogo comercial, ¿sí? Un catálogo dentro del administrador comercial en la parte de business de Facebook. Luego les voy a explicar cómo se replica, cómo se ensambla en realidad ese catálogo con una tienda de página de Facebook, o sea, una tienda en fanpage, para que vean cómo queda de una forma más prolija. E inclusive les voy a explicar y les voy a mostrar ejemplos de una tienda web ensamblada con una fanpage, con una página de Facebook, a través de un catálogo comercial. Muy bien, entonces lo primero que van a hacer es ir a esta URL que les estoy mostrando acá, ¿sí? Y se van a loguear con su perfil de Facebook, ¿sí? Ok, una vez que se loguearon, seguramente a ustedes no les aparezca ningún negocio, salvo que ya en algún momento hayan creado un negocio dentro de Facebook. Insisto, esto es gratuito, no tiene costo, pero les permite trabajar mucho más, una forma más profesional a lo que normalmente uno trabaja solamente en fanpage. Digo, si ustedes quieren hacer algo bien prolijo y bien armado de su negocio y con una página de Facebook, les recomiendo que el catálogo lo armen desde el administrador comercial de Facebook, que es donde estamos en este momento. Yo voy a entrar a uno de los negocios que administro, que la mayoría son de clientes, para que vean cómo se crea un catálogo y cómo luego se ensambla. Muy bien. En este caso voy a entrar a el negocio mío de Facebook, en el cual tengo varias páginas asociadas, algunas de prueba, otras son reales, ¿sí? Como están viendo acá abajo. Pero lo importante es que necesito que vayan a la siguiente sección. En la parte superior, donde tienen los 9 puntitos, tienen varias opciones, y van a buscar una que es el administrador de catálogo, como están viendo en pantalla. Al hacer clic, les va a desplegar esta sección donde, bueno, seguramente tienen vacío porque nunca hicieron un catálogo. En mi caso tengo varios, algunos, insisto, de prueba, algunos de clientes. Y van a hacer clic en la opción de crear catálogo. Al crear catálogo le aparecen distintas opciones orientadas a qué va a ser el catálogo. En este caso, si son productos o servicios, van a elegir comercio electrónico, si es dedicado a viajes o bienes raíces o automóviles. Eso según el nicho en que se encuentre su negocio. Para el ejemplo vamos a usar comercio electrónico. Vamos a poner siguiente. Acá viene algo importantísimo que es bastante novedoso, que es el hecho de ya poder ensamblar automáticamente con plataformas, llamémosle socios comerciales de Facebook, que le permiten hacer un ensamble. Todavía esto no lo vamos a ver, pero les aviso que acá es una de las opciones para ensamblar su catálogo con herramientas externas a la plataforma de Facebook. Muy bien, van a elegir quién va a ser el negocio titular de este catálogo. En este caso voy a elegir el negocio mío de la plataforma business de Facebook para que sea el administrador de este catálogo. Le voy a poner un nombre de prueba, ¿sí? No hay problema. Vamos a poner test, ¿sí? Para que quede como ejemplo YouTube. Ok, ponemos crear y me dice que el catálogo ya fue creado. Vamos a ver el catálogo. Me aparecen distintas opciones. Les aclaro algo, Facebook es bastante cambiante sus
herramientas y van variando inclusive las secciones o bien los botones o las pantallas de inicio. Así que bueno, si este video lo ven dentro de un par de meses o años, puede ser que esto haya cambiado, pero lo que no cambia es la esencia, ¿sí? No se olviden, algo importante, es suscribirse al canal y activar la campanita, porque van a venir novedades y seguramente les va más que interesar estas novedades que se vienen en los próximos videos. Muy bien. Acá tenemos creado el catálogo, todavía está solamente el nombre, y lo que van a hacer, ¿sí? Si quieren pueden ir conociendo las distintas secciones. Les recomiendo mucho cuando utilicen Facebook que lean la información que el mismo Facebook le brinda, ya sea en más información o cuando aparecen el icono con una i que es información, porque les va a ayudar mucho a entender cómo funciona esa sección o qué es lo que necesitan hacer. Muy bien, acá en Canales lo que me está diciendo es que este catálogo que vamos a agregar, que ya creamos pero que vamos a agregar productos, puede utilizarse para anuncios, o sea, pagar publicidad para que la gente conozca ese catálogo, anuncios dinámicos, que también es otra variante dentro de la publicidad, las compras en Instagram, lo que yo les mencionaba, Instagram Shop, y en este caso lo último que vamos a utilizar nosotros, que es una tienda en página de fans, o fanpage como le llaman, dentro de Facebook. Muy bien. Primero vamos a agregar producto, ¿sí? Lo pueden agregar de acá o lo pueden agregar desde aquí, cualquiera de las dos opciones válida. Y al hacer clic en este botón me despliega opciones muy importantes. Insisto, esto va variando las opciones que aparecen, así que siempre lean qué es lo que van a utilizar. En este ejercicio que estamos haciendo en este video vamos a utilizar agregar un producto de forma manual, pero también les voy a mencionar esta opción que yo estoy utilizando en algunas de mis tiendas, inclusive la de clientes, de usar una subida masiva. Esto se utiliza a través de una URL que las tiendas web generan, algunas tiendas web basadas en plataformas de e-commerce, y la cual pegan acá dentro del catálogo y automáticamente les trae, si está bien configurado, todos los productos que fueron creados en aquella tienda web y los replica en la tienda de Facebook. Le muestro rápido para que tengan una idea, ¿sí? Acá están viendo una tienda web que yo tengo creada con una herramienta, ¿sí? Que esa herramienta se las dejo en la descripción y en el primer comentario de este video para que la puedan conocer. Es muy interesante para crear esta tienda. Fíjense que inclusive pueden elegir el país para que les cambie la cotización del precio. Y esta tienda tiene la URL, como les decía, hacia un catálogo y replica de esta manera en la fanpage de la misma, del mismo nombre, el catálogo que está esto sería tienda en una fanpage, en una página de fans, ¿sí? Que es el símil de lo que están viendo. Yo al actualizar cualquier producto que le vaya cambiando el precio, lo actualiza automáticamente en un plazo que uno establece dentro de la fanpage. Se lo dejo como por si algún día quieren hacer algo más profesional. Muy bien, volvemos al catálogo. En este caso, como les decía, vamos a agregar manualmente un producto. Ponemos siguiente. Lo primero, vamos a elegir una foto o un arte que ya tengan preparado de ese producto. Voy a poner alguno de ejemplo nada más para que entiendan cómo se va trabajando, ¿sí? Muy bien. Supongamos que lo que estamos vendiendo limones, por poner alguna imagen nada más a modo de ejemplo, vamos a poner producto, el nombre del producto, producto 1, ¿sí? La descripción, acá ponen la descripción del producto. Una cuestión muy importante, no pongan link externos acá en la descripción, no hagan referencias, inclusive les sugiero que lean las políticas de catálogo que tiene Facebook al respecto para que le aprueben el producto cada vez que lo suban, porque si no se lo van a rechazar, le van a decir que está mal. Insisto, la descripción que sea realmente una descripción del producto en sí, ¿ok? Tamaño, tallas, tiempo de envío, cuestiones así sí, aclárenla, pero no pongan link externos porque se lo van a rechazar. Identificador del contenido, esto que es el código SKU. Cuando tienen catálogos grandes que necesitan un inventario, bueno, sí es importante que vayan referenciando el identificador de contenido, pero para arrancar y crear un producto no es necesario. Si es opcional, lo pueden leer a la ayuda que les está mostrando.
Enlace hacia sitio web. Esto es una pregunta que me han hecho muchísimas personas. Acá aparecen dos opciones. Una vez que terminemos de crear el catálogo, y por favor présteme mucha atención porque me han preguntado muchísimo de esto. Una vez que terminan de crear el producto, el catálogo en sí, al ensamblar con la tienda de la página de fans, ¿sí? La página en Facebook, les pregunta si el destino de cada producto va a ser o a un mensaje, dígase Messenger, o hacia un sitio web, a una URL, a un sitio web externo a Facebook. ¿Por qué le aclaro esto? Porque por más que usted en el catálogo en este momento le pongan una URL hacia, por ejemplo, Mercado Pago, PayPal o la pasarela que estén usando para cobrar ese producto, si al ensamblar este catálogo con la tienda de fans le dicen que los productos se compran o se consultan de alguna manera siempre por mensaje, no los va a direccionar acá a la URL que ustedes estén poniendo, porque el marco global de la tienda se le dijo de que sea hacia mensaje de Messenger y no hacia un sitio web externo. Yo en mi caso, la mayoría de las veces, lo dirijo hacia sitio web externo, porque ya directamente le doy la posibilidad de pagar a la persona y no que tenga que estar consultándome o al dueño de la página para comprar un producto si es que ya lo decidió, ya lo vio y dice sí, quiero esto. Pero se los doy como opción para que lo sepan. Bárbaro. En este caso voy a poner, a modo de ejemplo, voy a poner una URL de esta tienda, pero nada más para que vean cómo se trabaja. Lo mismo el tema del precio. Si van a trabajar en forma localizada, o sea, digo en su país o en su ciudad, bueno, sí está bien que trabajen solamente en la moneda local. Dígase, en mi caso sería en pesos argentinos. Y fíjense cómo le cambió la descripción. Pero también a la hora de crear la tienda, el ensamble, perdón, del catálogo con la tienda de fans, en la fanpage, les pregunta también en qué moneda va a estar esa tienda. O sea que si usted acá le ponen pesos argentinos, pero cuando crean la tienda ensamblada con este catálogo y le dicen que estaría en dólar estadounidense, todos los precios se pasan a dólar. O sea, el valor que ustedes pusieron 1, en vez de ser un peso argentino, pasa a ser $1. Tengan cuidado con eso, porque después, si no, van a tener problemas, decir me cobró $1 y era un peso. ¿Sí? Tengan esa precaución. Perfecto. En este caso, yo le voy a dejar el dólar, ¿sí?, como moneda, pero se los quería aclarar para que no tengan problemas al respecto. Le voy a poner solamente una referencia de 1 y agregamos el producto. Perfecto. Fíjense que en productos ahora ya me figura el producto que recién cargamos. Inclusive me permite agregar más campos, ¿sí? No lo voy a hacer, pero fíjense la cantidad de campos que tiene cuando crean un producto desde el catálogo, ¿sí? Lo que pueden hacer también, pueden agregar imágenes e inclusive videos, ¿sí? Y variantes, por si el producto tiene distintas variantes, o sea, digo, ese color A, B, C, color rojo, amarillo, verde, no sé. Eso lo van viendo según sus productos. Muy bien. Hasta aquí hemos creado un producto, ¿sí? Podríamos ya entonces explicar cómo se ensambla este catálogo, que lo llamamos test, con una fanpage. Yo, antes de empezar el video, estuve buscando una fanpage, una tienda de Facebook que creé a modo de ejemplo, ¿sí?, para testear, ¿sí? Se llama tienda test. Igual no sé si la voy a dejar después, pero nada más para que la conozcan y cómo se trabaja, ¿sí? Entonces, paso a seguir. Ya creamos un producto. Ahora lo que vamos a hacer es en canales, ¿sí?, que vamos a asociar donde dice tienda de la página. Hacemos clic y nos dice conectar con una página comercial de Facebook. Esto es importante, ¿sí? La página tiene que estar, dos ítems importantes: previamente creada la fanpage, se lo aconsejo, y que no tenga una tienda online creada dentro de la página, de la página de fans, porque si no, no les va a aparecer disponible para ensamblar este catálogo con esa página de fans. Ponemos conectar página. Me aparece un cuadro de diálogo que me va a levantar aquí todas las fanpages que yo administro, y en ese caso voy a elegir cuál es la fanpage que quiero que el catálogo que recién creé se ensamble con su tienda, que
de alguna manera no tiene que estar previamente creada para que me haga la conexión correcta. Muy bien, voy a buscar esta tienda de test que le había mostrado y continuamos. Muy bien, una vez que elegí la fanpage, la página de Facebook a la cual quiero asociar este catálogo, le voy a poner siguiente. Esto es importante que aparezca acá disponible porque si no, no le va a crear, ¿no?, la réplica del catálogo en la tienda. Ponemos siguiente y acá aparece esta pregunta importantísima que yo les hacía aclaración hace unos minutos atrás, que es: cuando las personas quieren comprar, ¿hacia dónde se lo va a dirigir? Si a una página externa, una website, o a un mensaje a modo Messenger dentro de la página. Si ustedes cliquean acá, por más que en la creación del producto le pusieron un link externo, los va a direccionar a Messenger desde la tienda, cuando las personas estén en su fanpage en la tienda buscando un producto, ¿sí? En mi caso les voy a poner un link a modo de destino externo, pero tengan muy presente eso. Luego también me pregunta la moneda. Acá, en el caso que ustedes quieran trabajar con una moneda específica de su país, le van a cambiar por la que corresponde. Ponemos crear tienda. Muy bien, la tienda está lista, como dice el cartel, ¿sí? Y dice: los productos existentes en el catálogo tardarán un máximo de 5 minutos en agregarse en la tienda, mientras que los productos nuevos lo harán automáticamente. Y si quieren podemos ver la tienda como quedó en la página de fans. Vamos a refrescar y fíjense cómo quedó la tienda creada. Fíjense que acá dice tienda, ¿sí? Esto no estaba. Vamos a bajar un poquito y van a ver que aparece el producto que previamente cargamos una vez que está aprobado, ¿sí? Ahí están viendo el producto, estamos dentro de la tienda. Y en el caso que la persona hace clic en este producto, le despliega lo que yo le estaba mostrando. Fíjense, y a modo de ejemplo, ¿qué pasa si yo hago clic en comprar en sitio web? Me dirige, yo le había cargado el link de mi tienda de niños, ¿sí?, de bebés. Pero eso es lo que ustedes cambiarían acá desde el botón. Lo pueden dirigir hacia Mercado Pago, a PayPal, a donde ustedes quieran. Y como para ir cerrando la idea, les recuerdo, no se olviden de suscribirse, campanita. Y el detalle importante es, de acá de productos, ustedes van a poner agregar producto. Y eso es lo que le permite ir creando su catálogo dentro del administrador de catálogos en la parte comercial de Facebook. Se lo aconsejo 100% hacerlo de acá para no tener inconvenientes de que me aparece, no me aparece la fanpage, la tienda, en fin, se solucionan un montón de problemas. Y por último les menciono aquello que al principio le estaba diciendo, de que uno puede, cuando está creando, agregar origen de datos, ¿sí? Y acá, en este caso nosotros agregamos manualmente. Recuerden que puede hacerlo con plataformas externas que generan la URL a pegar en su catálogo, y eso como les digo, le actualiza automáticamente el catálogo. En el ejemplo que le mostré era este, ¿sí? Y lo replica en una fanpage por haber hecho la asociación de ese catálogo con una tienda en página de fans. Muy bien, hasta acá es todo, y ahora les comento, tengo un muy interesante regalo para ustedes, que es un curso para aprender e-commerce, un curso de e-com en 4 días, ¿sí? Lo da un mentor y amigo, ¿sí? El cual les va a enseñar la forma de generar ventas a través de internet, de todo esto a nivel mundial que mueve billones de dólares, que es el comercio electrónico, el e-commerce. Así que les dejo, como les decía, en la descripción de este video y en el primer comentario el link hacia el curso, pero me gustaría saber que me dejen en los comentarios, esto es muy importante, que me dejen en los comentarios a ver qué productos son los que ustedes quieren vender. Cuéntenme en los comentarios, ¿sí? Que quieren el curso gratis, por favor háganmelo saber, y a qué tipo de producto lo van a aplicar. Cuéntenme eso, así los puedo llegar eventualmente a ayudar en alguna consulta, ¿sí? Y por último, recuerden, si eventualmente quieren conocer la plataforma que yo uso para hacer este tipo de tiendas, les dejo también en la descripción y en el comentario el link para que conozcan la plataforma, ¿sí? No se olviden de que pueden encontrar información muy útil en estos videos, y como siempre nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.